Señorita. Muy importante. Señora, ¿ustedes se acuerdan que nosotros hicimos un programa hace como un par de semanas y tocábamos el tema que a mí me llamaba mucho la atención de estos fuegos en casas, estos fuegos en residenciales? Y yo decía, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Y por qué hay tanto fuego? Bueno, en esa oportunidad que obtuvimos respuesta, pues se nos quedó pendiente una nueva convocatoria para que tocáramos el tema de la prevención con la llegada de la temporada navideña, la prevención de los arbolitos de Navidad, y no hemos hablado de las luces exteriores, porque parece que esas como que no cogen fuego. Vamos a darle, parecería como que no. Es verdad. Es verdad. Entonces, o será que no se expande, porque no encuentra. Vamos a ver. ¿Usted sabe de fuego? No. ¿Usted sabe de fuego? No. Por ¿Yo eso trae de fuego? No, tampoco. Por eso vamos a preguntarle al experto. coronel Rodríguez de los bomberos del Distrito Nacional. Mire, don coronel, ¿por qué no cogen fuego las extensiones afuera? Bienvenido. Bendiciones. Esta se compra todos los años. ¿Por qué no coge fuego el arbolito, lo flamable? Fíjese, lo que pasa realmente es que la mayoría de los elementos o componentes de lo que están diseñados los arbolitos son materiales sintéticos. Sí, es y plástico. Una vez las temperaturas que producen las luces logran alcanzarlo, en la mayoría de los casos, pues se produce el incendio. Pero básicamente un gran porcentaje de estos incendios en arbolitos son dados por la gran cantidad de luces que se colocan muchas veces en un solo conector. ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? Porque ya se van pegando una y otra, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Excelente. Como usted mismo dice, esas conexiones agregando una extensión de otra, pero al final todas van a terminar en la misma carga. O un tomacorriente, como generalmente se le conoce. Ok. Entonces, lo ideal sería que nosotros se haga una evaluación primero de esa carga energética que va a tener el arbolito en comparación con la condición del tomacorriente donde se va a conectar. Si esos conductores eléctricos resisten esa carga, y tomar en cuenta que las luces no sean colocadas directamente sobre esos materiales que se incendian con facilidad. ¿Y a dónde lo vamos a poner? ¿Hay arbolitos que vienen con su luz puesta ya? Sí. Esa es una buena solución en el caso de, por ejemplo, las que ya vienen con la luz integrada. O sea, ¿sería una solución más segura? ¿O es la misma cosa? Desconozco cómo funcionan eso en términos de cantidad de temperatura. ¿Traen luces? Sí, pero la cantidad de la temperatura que generan. Porque sería lo regularmente para saber si los materiales que tienen en el exterior cuando tienen la usted se adecuada. refiere, coronel, cuando usted se refiere a una sola fuente, a un solo tomacorriente, estamos hablando de que, por ejemplo, yo usamos regletas. Excelente. O usamos, hay un adaptador múltiple que tiene como 4 tomacorrientes, pero todos van a la misma fuente. Entonces, ¿qué es lo recomendable? ¿La regleta sirve, no sirve? ¿Cómo lo hacemos? Mire, una regleta adecuada sería muy importante, porque muchas de ellas, las que son correctamente diseñadas, traen un dispositivo que le va a permitir a usted que se dispare y funcione como un breaker. Vamos a verlo así. Ante cualquier situación, pero no todas lo tienen. Entonces, lo ideal sería buscarlas, esas. ¿Y cómo se pide eso entonces? Bueno, ¿aquí las venden? Sí, claro que la tenemos. Es una regleta, en términos de referencia, una regleta común, es decir, puede aparecer en muchos lugares. Lo único que el costo es superior más elevado a la común. Bueno, pero yo le voy a decir algo. Como un breaker. Yo prefiero ese costo al costo de un apartamento o una casa. También que usted lo coloca, que no son regletas, que es para un solo dispositivo que también le funciona como un breaker. Un UPS podría ser, sí, ¿no? Sí. Sí, porque el UPS regula voltaje. También puede ser un regulador de voltaje. Pero al final los arbolitos, básicamente los incendios son por los materiales de los cuales están construidos. Y eso está lleno de materiales flamables. Por ejemplo, ¿se dice inflamable o flamables? Inflamable. Inflamable. Sí. Una pregunta, coronel. Cuando yo voy a sacar todo lo que tiene que ver con mi arbolito, sí o sí las extensiones, ¿debo revisarlas? Si hay alguna que está pelada, ¿no la forro con tape y la desecho o la uso? No debe usarla, porque el aislante que tiene todo conductor eléctrico es que
impide la salida de la temperatura que genera. Vamos a verlo así. La energía es una fuente de calor. Entonces, cuando usted coloca ese tape en ella, no está debidamente protegido como si tuviera el aislante que trajo de fábrica. E incluso eso podría, en un momento dado, producir una lesión a una persona. Entonces, por eso todas esas extensiones que guardamos del año anterior debemos revisarlas cuidadosamente antes de volver a utilizarlas. O si usted tiene esa extensión que cuando usted le estaba poniendo, le estaba dando corriente, bótela. Pero es un momento. Y en base a eso, una pregunta. Espera, Cristal. O sea, lo recomendable es que yo vaya probando las extensiones una a una antes de instalarlas, porque eso es un tema. Sí. Que muchas veces. ¿Te das cuenta? No, muchas veces tú pones la extensión y después que tú dices, pero mira, entonces quemó. Entonces, lo recomendable es hacerlo una a una, antes de instalarla. Antes de instalarla. Ahí vamos viendo las condiciones en las que están. No solamente si prenden, sino las condiciones que tienen. Porque muchas veces pueden prender y tener alguna dificultad. Y empezar, o puede pasar que, por ejemplo, empiezan a pestañear, que eso significa que o lo que yo te digo, que te da corriente cuando tú la tocas, pero prende. Entonces, si tú no la tocas, tú no te das cuenta que está haciendo un falso contacto. Y en base a eso de las extensiones, otra pregunta. Ellas deberíamos tenerlas con una vida útil, o sea, ¿cada cuánto uno debería? Porque uno compra las cosas de los arbolitos y la Navidad es muy costosa y uno quiere como que todo le dure hasta que uno se muera. ¿Cada cuánto uno debe sacar esas extensiones y reponer con extensiones nuevas? Real y efectivamente ya no vienen con una cantidad de uso. Tú podrás ver en lugares donde un arbolito puede durar 3 meses instalado. Pero hay lugares que solamente tienen 1 mes. Entonces eso no hay una razón lógica que te diga a ti solamente úsala por 2 años. Lo ideal es revisarla así antes de utilizarla. Porque la que me dura a mí 5 años, de repente a otra persona le puede durar 2 años solamente. Una cosa, coronel. Voy a comprar materiales para mi arbolito. ¿Debo tener, o lo recomendable es tener un extintor? No solamente para el arbolito, sino para el hogar, en sentido general. El extintor es la primera línea de combate de incendio, porque es un equipo que lo puede tener toda persona en todo hogar. En términos financieros o económicos es accesible y de un uso o manejo muy fácil, que incluso hasta un niño ya entre los 10 años puede utilizar un extintor. ¿Cómo se usa correctamente un extintor? Fíjese, los extintores donde son instalados tienen vamos a llamarlo así, un letrero o unas indicaciones que se llaman realmente instrucciones de uso, que le indica a usted que el primer paso es que el extintor debe estar colocado de manera vertical. Tiene un pasador o un precinto de seguridad que está ubicado dentro de lo que es la palanca de accionamiento. ¿Qué es como si fuera una granada, porque se le mete un dedito así. Por la parte donde se toma. Ese pasador o hay un precinto de seguridad que impide que el pasador se retire solo, sino que siempre haya que tener una actividad de retirarlo. Una vez que usted retira el pasador, toma la manguera, apunta sobre la base del fuego y después acciona la palanca que está en la parte superior del extintor y esparce todo el producto en el área incendiada. Vamos a decirlo como en dominicano. Agarra el extintor por la cosita que sale, por la cosita por donde se agarra. Por el ganchito, por la palanca, la parte superior. Vamos a decirlo en español. Agarra el extintor por la palanca, que tiene una cosita, tiene un palito. El extintor tiene en la parte superior, o sea, más bien vamos a dividirlo en dos. El cilindro, el cuerpo, y la parte superior es una palanca. Tú toma el extintor por la palanca, ala el pasador que tiene el extintor, saca la manguera, apunta sobre la base del fuego y aprieta esa palanca por donde usted lo está cargando, esa misma palanca. Usted aprieta, eso es lo que distribuye. Ahí sale el producto y con eso ya se extingue el incendio. Entonces ustedes están haciendo una recomendación, vamos a ver. De lejos, de cerca, el extintor, por arriba, por abajo, aunque yo vea el centro, pero ¿cuál es la forma más correcta? Va a depender del tipo de extintor y del tamaño. Porque es que eso es complicado. Digo, no complicado, sino que tiene muchas clasificaciones. Sí, o sea, un extintor no apaga todo, ¿verdad? No, jamás. Habíamos dicho en una intervención anterior de que los extintores están basados en el tipo
de fuego material que van a apagar. Y la clasificación de los incendios son por los materiales que se involucran. Entonces, por ejemplo, yo tengo un extintor de CO2, que ustedes tienen algunos aquí en la edificación. Ese es un gas. Ese necesita mayor acercamiento al incendio que el extintor de polvo, porque el polvo se desplaza con más facilidad. Claro, hacer partículas más pequeñitas. Exacto. Esa es la razón de que va a depender del tipo de extintor y del tamaño. No es lo mismo un extintor de 5 libras que uno de 20 libras. El de 20 libras tiene mayor cantidad de producto y yo me puedo alejar un poco más. Okay. ¿Cómo se sale de una casa que esté inundada por el humo? Bien, porque yo había escuchado que uno debe irse como por debajo, raneando. O sea, ¿cómo se sale? Sí, nosotros tuvimos una amiga, ellas tuvieron una amiga que vivieron una situación bastante difícil. Traté incluso de comunicarme con ella, porque ella nos explicaba, y esto le sirve para las oyentas y los oyentes, coronel, que la forma en que se propaga el fuego en un árbol, ella lo subió a sus redes, voy a tratar de buscarlo, y puso un temporizador y literal estaba incendiado completamente en 5 segundos. Sí. O sea, era una cosa impresionante, que nosotros no nos damos una idea de lo agresivo que es por lo que usted dice de los materiales de los arbolitos. Entonces, por ejemplo, ella le ha cogido tanto miedo que conversó con su esposo y lo que ellos optaron es, bueno, vamos a montar árbol, pero no pusieron luces porque tienen una niña de 4 años y le decían, yo no puedo quitarle a mi hija la Navidad, yo lo que tengo es que buscar métodos de precaución y, por ejemplo, han sido muy disciplinados con el tema de los extintores que tienen en la casa, de la clasificación y de que no se venzan y es un tema complejo, la verdad. Sí, real y efectivamente, dadas las condiciones que tienen esos productos, generan bastante humo rápidamente. Y es real que en fracción de segundo, como decimos en buen dominicano, pues usted tiene completamente el árbol incendiado y se genera una gran cantidad de monóxido de carbono. ¿Cómo salimos? Entonces, real y efectivamente, sí, la parte inferior de la estructura es la zona de menos riesgo o la que le permite a usted desplazarse más fácil, tener visibilidad y al mismo tiempo poder respirar. Okay. Dado que el monóxido de carbono es un poco más pesado, un poco más liviano y se mantiene en una atmósfera dejando un espacio entre la superficie y la estructura en sentido general. Por eso ustedes podrán haberse dado cuenta en algún momento que en un combate de incendio que los bomberos intervienen, que no tienen los equipos que debieran tener, pues siempre utilizan la parte inferior de la estructura, buscando ese lugar donde... Ese túnel, como quien dice. Sí, más o menos. Ese lugar donde las condiciones no es que son muy favorables, pero en sentido general del resto de la estructura, es la parte más cómoda o más flexible para poder desplazarse. Entonces, finalmente, vamos a ver. Una regleta y la pido a sí mismo. Lo ideal es utilizar una regleta de esas que tienen un dispositivo de seguridad que funciona como un break. Entonces eso lo pido así en una ferretería. Sí. Revisar las extensiones antes de colocarlas. Una a una. Eso sería lo correcto. Lo ideal sería tener un eléctrico que haga ese trabajo. Mejor páguele ese dinero a una persona experta. Bueno, va a ser un poco complicado que alguien traiga un eléctrico a la casa. No, regularmente las personas que montan árboles tienen experto en eso. Bueno, porque al final... Lo que montan árboles, pero los árboles tú lo montas como una actividad familiar. Entonces, que podamos saber cómo lidiar con esto y si tú no tienes si es una tradición tuya poner el árbol en tu casa. Pues, por ejemplo, en mi casa el árbol lo ponen ustedes y no buscamos a nadie que nos ponga el árbol. Este año yo voy a sentar al coronel y le voy a abrir un ponche Entonces, compramos una regleta y pedimos la regleta que tenga esta seguridad, que tenga un dispositivo de seguridad. Probamos las extensiones una a una. ¿Qué más? Tenemos un extintor. Recuerda lo que él dijo el programa pasado, hay que revisar que ese enchufe esté en buenas condiciones. Porque recuérdese que por lo general los tomacorrientes usted lo utiliza al momento que va a usar un equipo. En el caso del arbolito, pues va a tener mucho más tiempo conectado directamente, probablemente varias horas durante toda la noche. Entonces, debe revisar ese tomacorriente. ¿Qué hago con la regleta? ¿La apago o la desconecto?
cuando vaya a apagar el arbolito, lo ideal es desconectarla. Y no dejarlo prendido la noche entera ni cuando yo estoy fuera de la casa. Que usted sabe que hay gente que dice, ay, voy a dejar el árbol porque ya lo puse, tiene que estar prendido la noche entera. Lo ideal es que esté prendido mientras haya personas en la casa. Sobre todo por lo que significa desde el punto de vista de la luz. Porque el consumo, porque a nosotros, lo que nosotros decimos usualmente es, le falta luz, y le metemos más bombillo, y más bombillo, y más bombillo. Saludos, soy la luna del pasado. No, pero muy del pasado. Entonces, todas esas luces acumuladas en un solo lugar van creando esa temperatura a la que nos referimos. Y en un momento dado, pues viene lo que solamente hace falta, una fuente de calor o una llama abierta para que se produzca el incendio. Aló, buenas. Hola. Una cosa. Aló, buenas. Aló. Le escucho. Soyla, ¿cómo están? Bien, gracias. Agregar algo. Sabe que cuando la gente instala el arbolito, cuando lo está desinstalando después, no tiene la misma paciencia. Y embolla las extensiones y eso. Entonces, cuando la va a reusar, ya han sufrido algunos daños que la gente no prevé, porque ya yo lo voy a quitar y lo voy a tirar por ahí, a ver si lo uso el otro año. Entonces, tienen que tener cuenta con eso. Cuando lo vayan a reinstalar, revisarlo bien. Es verdad. Sucede mucho. Muy amable, muchas gracias. Mire una cosa. ¿Qué va a pasar con los fuegos artificiales? Porque se supone que eso está prohibido. Se supone que la venta está prohibida. En la actualidad existen empresas que están autorizadas a distribuirlo o más bien a utilizarlo para eventos. A usarlos, pero no a venderlos. No, en el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional están ya registradas esas empresas que pueden hacer show de fuegos artificiales, que están debidamente registradas en todos los organismos que intervienen en eso. Pero no como individuo. Es que eso está prohibido. Individualmente para la venta no. Es que vi en estos días un sitio que estaba anunciando una venta de fuegos artificiales y yo dije, pero es que primero que no son artificiales, son de artificio, porque artificiales no son, queman. Entonces no son artificiales. Y la base de esos fuegos es la pólvora. Entonces, otra vez, mire, en eso nosotros tenemos que reconocer ese trabajo que fue la gota que cayó sobre la piedra, que fue Uchi Lora. Uchi asumió esa campaña hasta que finalmente se logró, porque nosotros teníamos una media de 10 niños quemados todos los años y grandes quemados por un tema de fuegos de artificio. Entonces, se prohibió la venta y ahora me dice usted que se vende exclusivamente a empresas que puedan manejar estos fuegos, pero estoy viendo locales que están anunciando venta de fuegos de artificio. Entonces, ¿sería venta para personas individuales o eso está prohibido? Realmente desconozco esas empresas o negocios que estén vendiéndolo, porque generalmente la importación de esos productos está autorizada por otro organismo que no es el Cuerpo de Bomberos. Okay. Entonces, deberíamos ver ahí realmente el procedimiento de eso. Es que se necesita un permiso. Bueno, sí, pero sería bueno que eso lo revisen. ¿Sabe por qué? Porque nosotros afortunadamente no tenemos, afortunadamente ya no tenemos casos de niños con fuego. Gracias a Dios. Y eso que usted dice de la cantidad de los niños, eso era básicamente durante la Navidad. Sí, en la Navidad. Pero en los procesos de fabricación, hubo un periodo en los años 90, que de esas fábricas clandestinas que teníamos, la mayoría de las personas que intervenían eran niños y llegaron a fallecer muchos niños durante el proceso de fabricación. Pero gracias a Dios, como dice usted, ya esa parte la hemos superado y esperamos que por esa parte no tengamos más inconvenientes. Ay, ojalá con que Dios no. delante. Muchísimas gracias. Señores, ojalá que esto, miren, así al final, nosotros tenemos en nuestra historia la penosa situación de unos chicos que estuvieron en un accidente que se produjo con un cilindro de gas y estos chicos lograron sobrevivir porque recordaron que habían visto en algún momento
un documental donde se hablaba que ante un fuego lo recomendable era salir a rastras, raneando, como popularmente se dice, y estos chicos pudieron salvar la vida porque salieron de esta manera. Ojalá que así como a esa familia les sirvió esa información, a estas familias nuestras les sirva la información, que les suene una campanita que digan, espérate, que en Solo para Mujeres dijeron que revisáramos esto y esto. Cuando usted esté comprando todos sus elementos de Navidad, que no se le olvide, si no tiene, comprarse un extintor, y si tiene, ver que esté en condiciones óptimas para su uso. Excelente. Muchísimas gracias. Nosotras en este momento despedimos al coronel Genaro Rodríguez del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, que nos dio la información de cómo nosotros debemos prevenir cualquier accidente en nuestro hogar ocasionado por el arbolito de Navidad o por los adornos de Navidad. Nos vamos un momento a publicidad. Ya volvemos.